Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y espero que estén muy bien. Bienvenidos a la clase 4 del curso de Excel desde cero hasta avanzado. Como siempre les recuerdo que se suscriban a mi canal para ayudarme en este proyecto. Bien, lo primero que vamos a hacer hoy en esta clase es ver algunos tips o trucos de Excel que les van a venir muy bien cuando estén haciendo muchas tareas en este programa. El primer truco que les voy a enseñar es la tecla F4. Me estoy refiriendo a la tecla F4 que está en el teclado del ordenador. Esta tecla nos permite repetir la última acción que hayamos hecho. En este caso, lo último que hayamos hecho nosotros en Excel, si le damos a la tecla que está en el teclado del ordenador que se llama F4, pues lo que nos va a hacer es repetirnos la última acción. Por ejemplo, yo vengo aquí a la fila 7, la selecciono, le doy botón derecho, insertar, y me inserta una fila. Entonces, si yo me vengo al teclado y le doy a F4, me repite la última acción. Si le doy varias veces, pues cada vez que le doy a F4 me está haciendo una vez la acción esta de insertar una fila. ¿Vale? Esto viene muy bien pues cuando tenemos que hacer muchas veces alguna acción y no queremos estar haciéndola cada vez. Entonces voy a darle a deshacer ahora para eliminar todas las filas que he insertado. ¿Vale? Pues esto viene muy bien y es muy útil para este tipo de cosas. Luego, otra acción, otro truco, en realidad es una función que les voy a enseñar, es la función hoy. ¿Vale? La función hoy la tenemos aquí en esta celda que está con el fondo verde. Lo que nos hace es, nos pone en la celda en la fecha de hoy, la fecha del día de hoy. ¿Vale? Simplemente tenemos que decirle igual, escribir hoy, poner abre paréntesis, cierre paréntesis, y nos inserta la fecha de hoy, ¿vale? Y por ejemplo aquí en esta celda que pone sábado, lo que hemos hecho es decirle aquí en la barra de fórmula, lo pueden ver, igual a esta celda. Es decir, yo vengo aquí, le digo igual y pincho en esta celda, le doy a Enter. ¿Y por qué me sale sábado y no me sale la fecha igual que en la otra celda? Porque yo he venido aquí al formato de celda, botón derecho, formato de celdas, y le he aplicado un formato personalizado, que lo que hace es que salga el día de la semana de una fecha que le estamos dando. En este caso, elegimos cualquiera uno de los formatos que esté aquí y escribimos sobre ese formato y le ponemos 4Ds, 1, 2, 3 y 4. Dinamarca, 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 Dinamarca. Le damos a aceptar, simplemente 4Ds, le damos a aceptar y ya nos saldría el día de la semana que corresponde a esta fecha. Vale, luego la función ahora es muy similar a la función hoy, pero nos da también la hora del momento que estamos ahora mismo, ¿vale? Entonces, simplemente es escribir igual, escribir ahora, abre paréntesis, cierra paréntesis, y donde pongamos, en la celda que pongamos esta función, nos va a salir la fecha de hoy y la hora actual. Y más o menos se va actualizando, ¿vale? En esta celda de aquí lo que hemos hecho es una pequeña operación. Le hemos dicho aquí es igual a la fecha de hoy, hemos pinchado aquí en fecha de hoy, más 30. ¿Vale? Entonces esto lo que nos hace es que nos está dando la fecha que será dentro de 30 días. Es decir, le estamos sumando a la fecha actual 30 días. ¿Vale? En este caso me sale con formato con horas también, pero si le aplico con copiar formato, le aplico aquí en la celda y ya se me queda con la misma fecha, con el mismo formato que tiene la función en la celda esta, ¿vale? Simplemente es una suma de fechas. A la fecha actual le hemos sumado 30 días, entonces nos aparece el 7 de junio de 2021. Esto lo hemos hecho, lo que acabamos de hacer ahora mismo, lo hemos hecho con la herramienta copiar formato. La herramienta copiar formato simplemente lo que nos permite es hacer esto. Yo tengo un formato en una celda y se lo quiero trasladar a otra celda o a varias y simplemente primero me coloco en la celda origen donde tengo el formato, pincho en copiar formato
y luego me voy, por ejemplo, aquí a esta celda donde tengo una fecha sin formato ninguno, le pincho ahí y automáticamente me aplica el formato que tenía en la otra celda. También voy a darle a deshacer. También podemos aplicar a varias celdas seguidas si en vez de pinchar una vez aquí en copiar formato le damos doble clic. Le damos doble clic y entonces ya podemos ir dándole a una, a otra. Nos tenemos que poner primero, voy a darle a deshacer. O sea, primero nos tenemos que poner en la celda origen, ¿vale? Luego pinchamos doble clic en copiar formato y ya le podemos dar uno, dos. Aquí esta se me quedó, como la celda es muy pequeña, pues salen los cuadradillos esos. Vale, simplemente es una herramienta muy útil para cuando tengo que poner varios formatos a varias celdas y no quiero estar poniéndoselas uno por uno, aunque puedo también seleccionar varias celdas y aplicarle el formato a todos a la vez, pero si ya lo tengo creado en otra celda, pues simplemente copio el formato. Otra herramienta, otra acción que suele ser también un poco útil es cuando insertamos una fila. Por ejemplo, si yo inserto una fila aquí, le doy insertar fila, pues lo más normal es que me coja el formato que tiene la fila superior. ¿Vale? Pero en este caso a mí no me interesa porque yo lo que quiero es que la fila se me cree con un formato normalito. Entonces, si se fijan aquí, cuando yo inserté la fila, me salió una brochita. Entonces, si yo pincho en la flechita esta que tiene al lado de la brocha, le puedo poner el mismo formato de abajo. Entonces, la fila que acabo de insertar, ya se me queda con el mismo formato que tenía la fila inferior y no la superior, que yo no quería ese formato. Vale, es un truquillo que nos puede ayudar también a la hora de trabajar, incluso de hacer macros y de todo, ¿vale? Y el último truco que les voy a explicar es este de convertir cualquier cosa en texto. Es decir, yo por ejemplo, si en esta celda tengo el número 5, pues yo lo que tengo aquí es un número, obviamente. Entonces, si yo me vengo aquí en la barra de fórmulas mismo y le pongo una comilla, que esta comilla yo la he pulsado en el teclado y mi teclado está debajo del signo de interrogación, el de cierre, el signo de interrogación que ponemos al final de la frase, pues ahí debajo de ese signo, en la tecla esa está la comilla esta. Entonces, si le damos a Enter, lo que nos hace es que a partir de ahora, esta celda nos la va a tratar como texto en vez de como un número. De hecho, nos sale este simbolito que lo que nos está diciendo es, oye, tú tienes en la celda un número y lo estás tratando como texto. Digo, sí, sí, pero es que yo lo quiero. Entonces lo que hago es que le doy aquí a la flechita y le digo ignorar error. Porque yo quiero que el número ese se trate como texto. Por ejemplo, si yo en esta celda inserto una fórmula igual suma, ahora paréntesis, de estas tres celdas, aunque no hay valores, pero voy a hacer esta fórmula, cierro paréntesis y le doy a Enter. Vale, aquí me está saliendo 0 porque en estos valores, en estas celdas no hay ningún valor, está todo a 0. Pero si yo ahora vengo aquí a la barra de fórmulas y le pongo la comilla y le doy a Enter, pues lo que me sale aquí en la celda es directamente la fórmula. No me sale el resultado de la fórmula, sino la fórmula. ¿Por qué? Porque me la está tratando, la fórmula me la está tratando como un texto al ponerle la comilla. La comilla no sale en la celda, es curioso. No sale en la celda, pero si nos vamos a la barra de fórmulas sí la vemos. Vale, es un truco. Esto viene muy bien, por ejemplo, cuando queremos escribir 00001, que él nunca nos lo deja porque los ceros a la izquierda de un número no sirven para nada, no los considera. Pues entonces si ponemos una comilla y ponemos 00001 y le damos a Enter, luego nos sale este avisito, se lo quitamos porque lo queremos así. Entonces nos sale 0001, no nos sale la comilla en la celda, aunque en la barra de fórmula sí se ve. Pero esto nos viene bien porque si a nivel visual lo queremos ver con los ceros a la izquierda. Bien, pues ahora pasamos a una clase o el resto de la clase que vamos a hacer de la función sí. Vamos a dedicar una clase completa a ver todas las opciones de la función sí y a practicarla.
Bueno, para introducirnos a la función sí, vamos a hacer un sencillo ejercicio y luego les voy a explicar todo sobre la función sí. Pero primero me gustaría que hiciéramos este ejercicio sencillito. Mira, aquí tengo valor 1, valor 2 y el total, que es la multiplicación de estos dos valores, ¿vale? Y luego en todas las filas está igual. Entonces, aquí en valoración, yo quiero poner que si es mayor de 10, automáticamente me ponga el texto OK. Y si no, que me ponga mal. Entonces yo le digo aquí, es igual función sí, abro paréntesis, y le digo, esta celda es mayor que 10. Si esto se cumple, quiero que me ponga la palabra OK. Y si no, quiere que me ponga mal. ¿Vale? Cierro paréntesis y le doy a Enter. ¿Ves? Como no es mayor que 10, pues me está poniendo mal. Entonces yo ahora copio la fórmula hacia debajo. En todas me pone OK porque son mayores que 10, menos en la de 8 que me pone mal. Vale, esto es un ejemplo de lo que podemos hacer con la función sí, que ahora les explicaré cómo se hace todo esto. Vale, en puntuación, por ejemplo, yo quiero que me ponga un 1 si pone OK y un 2 si pone mal. Pues me vengo aquí, igual, función sí, abro paréntesis, y le digo, si esta celda es igual a OK, entonces 1. Y si no, 2. Entonces le pongo, cierro paréntesis y le doy a Enter. ¿Ven? Entonces me está poniendo un 2 porque aquí pone mal, no pone OK. Entonces copio hacia debajo y en las celdas donde en la celda esta en la columna esta de la F aparece OK, me pone en la celda esta me pone un 1. OK, 1. Y las que me pone mal, me pone 2. Vale, pues esto es un ejemplo de lo que podemos hacer con la función sí. Vale, bueno, pues ahora vamos a ir a la otra hoja que es donde está la explicación y les voy a explicar todo bien para que sepan cómo se hace cada cosa. Bueno, y después de esta breve introducción a la función sí con un ejercicio básico que hemos hecho, les voy a explicar realmente qué es la función sí. Bueno, la función sí es una de las más importantes que se pueden utilizar en Excel. Se utiliza para crear celdas automáticas, como hemos visto, donde aparezca un valor, un número, un texto, etcétera, dependiendo del valor que aparezca en otra celda. Vale, la función sí tiene 3 parámetros o 3 argumentos, que serían la prueba lógica, que es lo que vamos a comprobar. Luego, si esta prueba se comprueba, si comprobamos que esto se cumple, hay un valor verdadero, es decir, qué es lo que vamos a poner en la celda si se cumple la prueba lógica. Y luego, si no se cumple la prueba lógica, pues qué es lo que vamos a poner en la celda. Son 3 parámetros, prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. La prueba lógica es lo que vamos a comprobar. El valor si verdadero es lo que vamos a poner en la celda si se cumple la prueba lógica. Y el valor si falso es lo que vamos a poner en la celda si no se cumple la prueba lógica o lo que vamos a comprobar. Vale, bueno, aquí tienen explicado un poco de los valores teóricos y tal. Y esto sí es bastante interesante, las opciones de la función sí, porque en la función sí, por ejemplo, podemos comprobar si en una celda hay un valor numérico. O sea, un valor numérico, un número que sea igual a otro, que sea mayor que otro, que sea menor que otro, o que sea distinto a otro. Este símbolo, cuando ponemos el menor que y el mayor que así enfrentados juntos, significa distinto. ¿Vale?
y podemos comprobar que un número sea distinto de otro o del valor de una celda. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de la función si. Aquí decimos igual si, abrimos paréntesis, h9 es igual a 10. H9 es una referencia de h en la columna h y en la fila 9, que estará por arriba, ¿vale? Si h9 es igual a 10, entonces escribimos en la celda donde estamos haciendo la función si, escribimos 50. Y si no es igual, escribimos 0. Otro ejemplo también es, si h9 es menor que 10, h9 que es una celda, una referencia de una celda, entonces, si es menor que 10, entonces escribimos 50. Y si no es menor que 10, escribimos 0. Si no es menor que 10, obviamente sería igual a 10 o mayor que 10. ¿Vale? Otra opción que podemos hacer es comprobar si en una celda hay un texto. Por ejemplo, el texto alto. Y en este caso siempre se pone entre comillas. Siempre que vayamos a preguntar por un texto que vamos a escribir, a hacer referencia a un texto, tenemos que ponerlo entre comillas. Por ejemplo, si H9 es igual a alto, es decir, si en la celda H9 está escrito el texto alto, y eso lo ponemos aquí entre comillas, entonces escribiríamos un 100. Y si no estuviera este texto escrito, si no hubiera otra cosa, pues escribiríamos en la celda donde estamos haciendo la función si, escribiríamos un 50. Y luego otro ejemplo. Si h9 es distinto de 0, ¿ven? El símbolo menor que, mayor que, esto significa distinto. Si h9 es distinto de 0, entonces nosotros vamos a escribir en la celda donde estamos haciendo la función si, vamos a poner entre comillas, no es 0, y en la celda aparecerá el texto sin las comillas, pero en la función si siempre tenemos que ponerlo entre comillas para que para que Excel sepa que lo que estamos escribiendo es un texto, porque si no lo ponemos entre comillas, se piensa que es un nombre que hemos creado en Excel en la hoja de cálculo, como veíamos en la clase anterior, que creábamos nombres para celdas o para referencias, o sea, para rangos, pues si no lo ponemos entre comillas se piensa que es un nombre de un rango. Entonces siempre que le vayamos a hablar de un texto lo tenemos que poner entre comillas. Entonces si h9 es distinto de 0, ponemos no es 0. Y si es igual a 0, es decir, si no es distinto, escribiríamos es 0. Luego otra cosa que podemos comprobar es si la operación entre dos celdas da un número mayor que, menor que, igual que o distinto que. Por ejemplo, si h9 por 10 es menor que 100, ¿ven? Si la celda, lo que está en la celda h9 multiplicado por 10 es menor que 100, entonces escribimos en la celda donde estamos haciendo la función si, escribimos mayor. Y si no, escribimos menor. Vale, bueno, aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo 1, es un ejercicio que tenemos aquí donde está la explicación. Y aquí nos dice, se establece que la fruta tiene un descuento de 8% y la verdura de 10%. Entonces hay que configurar la función si para que indique automáticamente el porcentaje de descuento en función del tipo de producto. Y la función se ingresaría de la siguiente manera, ¿ven? Aquí he puesto la función que tenemos que insertar en esta tabla, ¿vale? En esta tabla tenemos diferentes líneas con ítem, descripción, cantidad en kilos, precio por kilo y tipo de mercancía. Vale, aquí vamos a escribir fruta. Vale, entonces, dependiendo del valor que me aparezca aquí, me tiene que salir un porcentaje. Vale, entonces, la función que vamos a insertar aquí para que nos salga el porcentaje en función de, o dependiendo de del alimento que tengamos en la celda esta, va a ser esta función. Fíjense que aquí le he puesto una comilla a la izquierda para que se vea la fórmula y no se vea el resultado. Como dijimos antes, en Excel está tratando esta celda como texto y por eso no me aplica el resultado de la función, sino directamente la función. Es decir, me sale el texto de la función. Vale, entonces para hacer esto, nos ponemos aquí en la celda
de descuento y le decimos es igual a sí, que es el nombre de la función, abrimos un paréntesis y pinchamos. La prueba lógica, ¿cuál es? Si esta celda, entonces pinchamos en la celda, es igual y ponemos fruta entre comillas. ¿Vale? Si esto se cumple, le vamos a poner un 8%. Y si no se cumple, es decir, el tercer parámetro, le vamos a poner un 10%. Y cerramos el paréntesis. Le damos a Enter y ya nos aparecería aquí el 8% porque el tipo es fruta. Ahora copiamos la fórmula hacia debajo. Podemos darle doble clic aquí en la esquinita esta de aquí. Es decir, nos colocamos dentro de la celda y nos aparece aquí un cuadradito chico. Entonces podemos coger, pinchar ahí y arrastrar hacia debajo. O podemos darle doble clic y entonces ya nos completa todas las líneas con la fórmula. ¿Vale? Entonces, tal y como lo hemos hecho, si yo en esta celda pusiera, por ejemplo, verdura, pues me tendría que cambiar y ponerme un 10%. Si yo aquí, por ejemplo, pusiera fruta, pues me tendría que poner un 8% como lo está poniendo. ¿De acuerdo? Tal y como lo tenemos aquí configurado, cualquier cosa que aparezca aquí que no sea fruta, me va a aparecer un 10%, porque le estoy diciendo que si es 68, que es esta celda, es igual a fruta, que me ponga un 8%. Y si no es igual a fruta, puede ser cualquier otro valor. Puede ser carne, puede ser lo que sea, y me va a poner un 10%. Entonces, para controlar todo esto ya nos tenemos que meter con unas fórmulas un poquito más complicadas que vamos a ver a continuación. Vale, la cosa se complica o se complica más cuando tenemos más de dos opciones. Pues en este caso solo teníamos el 10% y el 8%, pero si tuviéramos más opciones o más condiciones que comprobar, pues ya la cosa se complica. Entonces, hasta hace muy poco, en las versiones anteriores de Excel, todo esto, cuando teníamos más de un criterio o de una comprobación, teníamos que usar el sí anidado, que es esto que tenemos aquí, que es, empiezas con un sí, das la condición, luego das el primer valor si es verdadero y luego, si es falso, le metes otro sí, y esto es lo que se llama un sí anidado. Vale, esto se hacía anteriormente antes de que tuviéramos la función sí.conjunto, que es una función que te permite ponerle varias cosas que comprobar o varias pruebas lógicas a la función sí. Entonces, esto era un poco complicado porque si tienes pues 5 o 6 opciones que comprobar, pues ya se te puede salir un sí anidado de 1 metro, como decir algo, ¿no? Entonces, como se hacía esto, era, si yo voy a comprobar que, por ejemplo, en este caso, vamos a comprobar que si es eh, fruta tiene un 8%, si es verdura tiene un 10% y si es carne tiene un 15%. Entonces yo tendría que hacer aquí, insertar igual así, abrir paréntesis, pinchar aquí y decir si esta celda es igual a fruta, entonces 8%. Si no, abro otro sí, si esta celda es igual a verdura, verdura, entonces 10%. Y si no, escribiría un 15%.
Es decir, aquí ya el sí se anida con otro sí y al final hay que cerrar el paréntesis 2. Hay que cerrar dos paréntesis porque abrimos un paréntesis aquí, abrimos otro paréntesis aquí y al final hay que cerrar dos paréntesis. Vale, entonces esto funciona así. Si esta celda es igual a fruta, entonces escribimos un 8%. Si no, si esta celda es igual a verdura, escribimos un 10%. Y si no, un 15%. Claro, porque la otra opción es carne. Ahora, si escribimos algo que no sea ni fruta, ni verdura, ni carne, es decir, siempre va a poner un 15%, aunque no sea carne. Si es otra cosa, también le va a poner un 15%, porque ya he dicho que fruta tiene un 8, verdura tiene un 10 y el resto tiene un 15. Entonces, esta sería la fórmula, pero a mí me gusta más la opción de sí punto conjunto, porque con la opción de sí punto conjunto es igual a sí punto conjunto, abro paréntesis, aquí no me deja cogerle, entonces le doy la referencia que es E122. E122, si es igual a fruta, punto y coma, entonces si esto se cumple, le escribo un 8%. Luego vendría la siguiente condición que se tiene que cumplir, que le diríamos, si E122, aquí no tendríamos que poner sí, sino ahora pondríamos la siguiente condición. 122 es igual a, entre comillas, verdura, punto y coma, entonces le ponemos 10%. Y luego punto y coma, la siguiente condición que sería carne, es decir, si 122 es igual a carne, punto y coma, 15%. Cerramos paréntesis. Es decir, igual así, punto conjunto, E122 es igual a fruta entre comillas, entonces un 8%. E122 es igual a verdura entre comillas, entonces un 10%. E122 es igual a carne entre comillas, pues entonces un 15%. Damos a Enter y luego copiaríamos todo lo demás, todas las celdas. Lo voy a abrir aquí en el FX para que vean los argumentos. Es la prueba lógica 1. Si es verdad, se escribe un 8%. Prueba lógica 2. Si es verdad, se escribe un 10%. Prueba lógica 3. Si es verdad, se escribe un 15%. Vale, esta es la forma en que trabaja función sí punto conjunto, que es bastante útil para no tener que hacer los sí anidados. Y aquí tenemos, esta no es como las funciones sumar sí conjunto y contar sí conjunto, que te iban insertando cajitas a medida que tú ibas rellenando, sino aquí ya tienes todas las condiciones aquí. Creo que son unas 127 las que te dejan, ¿ves? 127 condiciones que te deja comprobar. Bueno, otra opción que tenemos es utilizar la función i y la función o. La función i y la función o lo que nos hace o cómo funciona es que, como ven aquí en estos ejemplos que tenemos, es que si utilizas la función sí, le pones igual a sí, abre paréntesis, y luego en donde va la prueba lógica, lo que tenemos que comprobar, con la función o y la función i podemos darle varias condiciones o varias pruebas lógicas que se tienen que comprobar. En el caso de la función o, se tiene que comprobar o una de las condiciones, es decir, o una se tiene que cumplir o una de lo que estamos comprobando,
una de las condiciones o la otra. Es decir, aquí en esta fórmula se tiene que cumplir que E50 sea igual a verdura, E50 es la referencia de una celda, que E50 sea igual a verdura o que C50, que es otra celda, sea mayor que 5. Es decir, si una de las dos se cumple, ya le pondríamos el 8%. Y si no se cumple ninguna de las dos, pues le pondríamos un 0%. Y en la función y se tienen que cumplir las dos condiciones. Tiene que ser que E50 sea igual a verdura y que C50 sea mayor que 5. Se tienen que cumplir las dos condiciones para ponerle un 8%. Si una de las dos no se cumple, entonces tendríamos que ponerle un 0%. Vale, aquí la tienen explicada y de todas formas ahora todo esto que hemos visto en los ejercicios lo vamos a ver mucho mejor. Entonces, vamos a pasarnos a la siguiente hoja que es si 1. Vale, aquí tenemos un ejercicio muy sencillito. Aquí te dice, escribe una función que escriba el texto número 1 si en la celda B7, que es esta, hay un 1, o el texto otro número si hay otro número distinto. Es decir, nosotros aquí en la celda D7, que te dice aquí trabaja en la celda D7, aquí en la celda D7, que es esta que tenemos aquí en verde, tenemos que utilizar la función si. ¿Para qué? Para que si aquí en esta celda hay un 1, que de hecho lo hay, pero claro, después lo podemos cambiar y la fórmula tiene que funcionar también. Si aquí hay un 1, en esta celda me tiene que aparecer un texto que diga número 1. Y si hay otro número diferente, pues en esta celda me tiene que aparecer un texto que ponga otro número. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recuerden, siempre que se encuentren con un problema de este tipo, o algo que necesiten comprobar, tienen que, primero que nada, pensar cuál es el problema o qué es lo que tenemos que comprobar. Analicen bien, por ejemplo, en este caso yo sé que lo que tengo que comprobar es que en esta celda hay un número 1 o hay otro número. Entonces, si tengo claro lo que tengo que comprobar, ya lo demás es fácil. Entonces, siempre que se encuentren con una situación en la que tienen que utilizar la función si, lo primero que tienen que analizar bien es ¿qué es lo que tengo que comprobar? Pues lo que tengo que comprobar en este caso es que en esta celda haya un número 1, es decir, esté escrito 1 o esté escrito otro número. Vale, entonces, vamos a hacer la función. Abro paréntesis. En esta celda hay un 1, es decir, B7, que es esta celda, es igual a 1. Entonces, escribo, entre comillas, número 1. Cierro comillas. Y si no, escribo otro número. Y cierro paréntesis. Le doy a Enter. Y entonces me aparece el número 1. Voy a centrarlo aquí. Si yo aquí pongo el 2, me aparecería otro número. Vale, voy a eliminarlo y lo vamos a volver a hacer, pero esta vez con el botón FX. Porque habrá gente que a lo mejor prefiera trabajar con el botón FX. Buscamos la función si. Y le damos a aceptar. Vale, en la prueba lógica, ¿qué es lo que tengo yo que comprobar? Que en esta celda haya un número 1. Es decir, le digo, esta celda es igual a número 1. Esto es lo que yo tengo que comprobar. Si es verdad, escribo número 1. Y si no es verdad, escribo otro número. Vale, le doy a aceptar y ya tenemos aquí hecha la fórmula. Vamos a la hoja C2. Escriba una función que entregue la palabra positivo si en la celda B7, que es esta,
hay un número mayor o igual a 0. ¿Vale? Y la palabra negativo si hay un número menor. Entonces, como siempre, pensamos, ¿qué es lo que tengo que comprobar? ¿Cuál es la prueba lógica? Pues la prueba lógica en este caso es que en esta celda haya un número mayor o igual a 0. Si hay un número mayor o igual a 0, yo tengo que escribir aquí positivo. Y si no, pues tengo que escribir negativo. Entonces, ¿cómo hago esto? Igual a si, abro paréntesis, en esta celda hay un número mayor o igual que 0, entonces escribo positivo. Fíjense que escribo el signo mayor que y el signo igual. Aquí le estamos diciendo que si esa celda es mayor o igual que 0, entonces escribo positivo, y si no, escribo negativo. Y cierro paréntesis. Le doy a Enter y aquí me está saliendo el color negro. Voy a centrar bien y le pongo en negrita para que se vea. Vale, si lo hago con la función fx sería igual. Busco la función si aquí. Recuerden que yo me sitúo dentro de donde están los nombres de las funciones para buscar la función si y pulso la S en el teclado del ordenador y me va a donde están las S. Entonces ya simplemente tengo que buscar la función si. Le doy a aceptar. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Que esta celda sea mayor o igual que 0. Si esto se cumple, si es verdad, escribo positivo. Y si no se cumple, escribo negativo. Y cierro las comillas. ¿Vale? O sea, esto es lo mismo que escribimos en la celda o en la barra de fórmula. También la podemos escribir, pero simplemente lo escribimos aquí y él nos lo inserta en la barra de fórmula y en la celda. Si B7 es mayor o igual, signo mayor que, signo igual que 0, entonces escribimos positivo, y si no, escribimos negativo. Le damos a aceptar. Entonces, si yo escribo 0,5, me sigue poniendo positivo. ¿Por qué? Porque el número es mayor que 0. Si yo escribo menos 5, ya me diría que es negativo. Vale, ahora seguimos con la siguiente hoja. Aquí nos dice, escriba una función que multiplique por 2 el valor que hay en la celda B8, que la celda B8 es esta. Si en la celda B8 hay un número mayor a 10, es decir, si en esta celda hay un número que sea mayor que 10, tenemos que multiplicar la celda por 2. Y si no hay un número mayor que 10, pues tenemos que dividirla por 4. Y tenemos que trabajar en la celda de 8. Vale, pues vamos a hacerlo. Es igual a si, abrimos paréntesis, esta celda es mayor que 10, entonces, ¿qué hacemos? Si es mayor que 10, nos dice que multiplique por 2 el valor que hay en la celda B8, si en la celda B8, si en esta misma celda, hay un número mayor a 10. Entonces, si el número es mayor que 10, tenemos que multiplicar B8 por 10. Por 2, perdón. Y si no, tenemos que dividir B8 entre 4. Fíjense que siempre tenemos que decirle lo que tenemos que multiplicar, lo que tenemos que dividir. No vale con que yo aquí le ponga dividido entre 4, pues siempre le tengo que decir que lo que tengo que dividir entre 4 es B8, que lo que tengo que multiplicar por 2 es B8 y lo que tengo que comprobar es B8. ¿Vale?
Entonces, Excel es un poco caprichoso y entiende las cosas si se las dices como él quiere verlas. Siempre poniéndole qué es lo que tienes que hacer con todo. O sea, si esta es lo que vas a comprobar es la celda B8, después lo que vas a multiplicar es la celda B8 y lo que vas a dividir por 4 es la celda B8. Vale, le damos a Enter y me sale 0,25. ¿Por qué? Porque el número es menor que 10. Si yo pongo aquí 14, pues me la multiplica por 2, porque es un número mayor que 10. Venga, seguimos. Vamos a pasarnos a la celda, a la hoja C4. En la hoja C4, perdón, tenemos una serie de filas aquí, nombre, la asignatura de matemáticas, castellano, historia y promedio. Entonces, en esta celda vamos a utilizar la función promedio, que ya la conocemos. Le decimos es igual a promedio, abro paréntesis, quiero el promedio de estas tres celdas. Se las marco y cierro el paréntesis. Le doy a Enter y aquí ya me ha salido el promedio de estas tres celdas, de Juan. ¿Vale? Y ahora copio la fórmula, me da los promedios de cada uno de los alumnos, en este caso Juan, Pedro, Carlos, Antonio, y nos dice que en la celda esta, en la columna esta, resultados, tenemos que poner no aprobado si el promedio es menos de 40. Entonces, como siempre les digo, primero que nada, ¿cuál es la condición que tenemos que comprobar? ¿Qué es lo que tenemos que comprobar ahora? Pues que el promedio sea menor que 40. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Insertamos aquí, vamos a hacerlo ahora con la función fx, buscamos la función sí, aceptar. ¿Cuál es la prueba lógica? Que esta celda sea menor que 40. Sí, vale. Entonces, aquí es donde ponemos la prueba lógica. Lo que tenemos que comprobar es que esta celda sea menor que 40. Si esto es verdad, tenemos que poner ahí aprobado. Cerramos comillas. Aunque aquí en el botón FX no hace falta que pongamos las comillas porque cuando nosotros, si no las ponemos, en el momento que nos pasemos a otro de los parámetros, pues él nos las pone automáticamente, ¿vale? Entonces, si es menor que 40, perdón, teníamos que poner no aprobado. Y si no es menor que 40, es decir, que será 40 o mayor, pues tenemos que poner aprobado. Y cerramos comillas. Es decir, si es menos de 40, no aprobado, y si es 40 o más, aprobado. ¿Vale? Entonces le damos a aceptar y ya nos sale aprobado. Luego copiamos la fórmula y me sale los que tienen el promedio mayor de 40 me salen aprobados y los que tienen menos de 40 me salen no aprobados. En este ejercicio vamos a hacer un recordatorio de una cosa que vimos en anteriores clases, que es la función absoluta y la función relativa. Porque yo, en vez de poner el texto, entre comillas, lo que quiero es pinchar en la celda si es verdadero o si es falso. Entonces, volvemos aquí y le vamos a decir con la función fx, buscamos la función sí y le voy a decir otra vez, si esta celda es menor que 40, entonces vengo aquí y pincho esta celda. Es decir, lo que le estoy diciendo es que si la celda de promedio es menor que 40, me escriba lo que está en esta celda. En la celda esta resultado. Y si es falso, le estoy diciendo que me escriba lo que está en esta celda. Y le doy a aceptar.
Vale, esto es otra posibilidad que tenemos, que normalmente cuando hacemos hojas de cálculo un poquito ya avanzadas, siempre es conveniente que los valores los cojamos de celdas, en vez de, como hicimos antes, escribir directamente el texto aquí. ¿Por qué? Porque si yo en cualquier momento quiero cambiar los textos, pues no me tengo que meter en la fórmula, sino los cambio aquí en la celda y como él los va a coger de la celda, pues ya lo tengo solucionado, porque muchas veces hacemos las hojas de cálculo y las plantillas y las protegemos para que nadie borre las fórmulas, porque normalmente las personas que no saben a veces borran las fórmulas sin querer. Entonces, si las protegemos y queremos cambiar el valor de aprobado o no aprobado, entonces ya tenemos un problema, porque tendríamos que hablar con la persona que hizo la plantilla, que nos la modifique, y de esta forma, si lo cogemos de la celda el valor, pues no tenemos que, lo cambiamos nosotros mismos y ya estaría la plantilla preparada para hacer los cambios. Vale, entonces, si nosotros ahora queremos copiar la fórmula a las demás filas, nos vemos con un pequeño problemita. Y es que si yo copio la fórmula hacia debajo, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo en esta fórmula he cogido los valores de las celdas F12 y F13, que son estas dos. Pero cuando yo copio la fórmula, en la fila de abajo ya se me ha cambiado a F13 y F14, porque saben que las referencias relativas, cuando copiamos la celda, pues se rotan las referencias. Entonces, para que esto no nos pase, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer sería poner como referencia absoluta el F12 y el F13. Esto recuerden que nos situamos en la barra de fórmulas dentro de la referencia entre la letra y el número y le damos al botón F4 que está en el teclado, que recuerden que es el mismo que hablamos antes, que lo utilizábamos para repetir la última acción, ¿vale? Pero en este caso, cuando nos metemos en la referencia, lo que nos hace es ponernos la referencia absoluta. Entonces le damos a Enter y ahora sí me deja copiar la fórmula sin problema. ¿Por qué? Porque ya, fíjense, en la fila de abajo ya siempre me va a aparecer F12, F13, F12, F13 y F12, F13. Bien, pues seguimos con la siguiente hoja. Vale, aquí tenemos una hoja de cálculo donde nos piden que según el departamento, pues escribamos aquí automáticamente con la fórmula así una gratificación. Vale, y nos dice que el departamento A tiene un 25% de gratificación y el departamento B tiene un 20% de gratificación. Vale, luego después vamos a introducir estas dos variables más para que haya 4 departamentos y para utilizar la función si anidada y la función si conjunto. Vale, entonces primeramente vamos a hacerlo la función sencilla, la parte sencilla. Es decir, aquí tendríamos que escribir es igual, como siempre, acuérdense, siempre que tenemos que hacer una función si o queremos aplicar la función si, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué es lo que tengo que comprobar. Pues en este caso lo que tengo que comprobar es que en esta celda, primero tenemos que escribir la función si, abre paréntesis, lo que tenemos que comprobar es que en esta celda, pinchamos en la celda, sea igual a, en este caso, le podemos poner A, entre comillas, pero aquí lo más fácil sería, borro esto y lo marco aquí, en la celda de debajo. Obviamente, para después poder copiar la fórmula vamos a tener que poner las referencias en absoluto, pero como ya la estamos haciendo y después no tener que estar cambiándola, pues ahí donde estoy, que estoy todavía editando la fórmula, le doy a F4 y ya la dejo la referencia en absoluto. Entonces ahora le digo punto y coma. Y si no es A, como en este caso solo tenemos dos opciones, pues si no es A,
Es decir, si esta celda es igual a A, entonces escribiríamos un 25%. ¿Vale? Y si no es A, como solo hay dos opciones, escribimos 20%. Y cerramos el paréntesis. Entonces esto lo tenemos fácil. Si esta celda C2 es igual a esta celda, entonces escribimos 25%. Y si no, 20%. ¿Qué podríamos hacer también en vez de hacerlo así? Pues cerrar, borrar esto para hacerlo bien. Y si esto se cumple, pinchamos aquí en esta celda y que coja el valor de la celda esta. Y si no se cumple, pinchamos en esta celda. Entonces podríamos cambiar los porcentajes sin necesidad de meternos en la fórmula y cambiar cómo está hecha la fórmula, sino simplemente cambiando los valores que están en la celda, pues ya lo tendríamos. Vale, le doy a Enter. Esto lo tenemos que poner ahora la columna como formato de porcentaje para que nos funcione, porque si no nos sale 0,25, pero para que funcione como tiene que funcionar, tendríamos que ponerle 25 en formato de porcentaje. Entonces ya nos sale el 25%. Me falta la B15 y la B16, referencia absoluta, B15 y B16. Vale, entonces ahora ya podría copiar toda la columna y donde haya A me tiene que salir un 25, donde haya B me tiene que salir un 20, donde haya A 25 y donde haya B un 20. Vale, entonces esto sería la parte fácil, ¿vale? Entonces ahora voy a borrarlo y lo voy a hacer con la parte difícil, ¿vale? Que sería introduciendo dos variables más, es decir, aquí puede haber A, B, puede haber C, puede haber D, y entonces tenemos que hacer la fórmula para que nos funcione con todas estas letras. Entonces, vamos a hacerla primero con el sí anidado, que sería igual a sí, abre paréntesis. Por ejemplo, el sí anidado es una de las cosas que no podemos hacer con la fórmula fx, porque solo podemos sacar la fórmula fx con el botón fx una vez y el sí anidado tenemos que hacerlo todo directamente escribiéndola en la celda. Entonces escribimos si esta celda es igual a esta celda, entonces esta celda. Si no, si, abre paréntesis, esta celda es igual a esta celda, entonces esta celda. Si no, si, abre paréntesis, esta celda, perdón, esta celda es igual a esta celda, entonces esta celda. Y si no, esta celda. Vale, esta última, este si no último, le estamos diciendo y si no, pero claro, aquí, si escribimos una E en vez de una D, también nos va a salir el 35%, porque en el valor final le estamos diciendo que si no es C, es decir, ya sería otro valor, puede ser D o puede ser otro valor que nos va a salir el 35%. Entonces, para evitar esto, tendríamos que volver a poner otro sí, abre paréntesis, esta celda es igual a esta celda, entonces esta celda. Y si no, pues ponemos la palabra error. Y así nos damos cuenta de que el departamento que hemos escrito no es uno de nuestros departamentos, porque si escribimos una E, nos va a salir error. Entonces cerramos paréntesis, le damos a... recuerden que todos los paréntesis que abramos
los tenemos que cerrar al final. Entonces hemos abierto 1, 2, 3, 4. Entonces al final tenemos que cerrar 4 paréntesis. 1, 2, 3 y 4. Para que nos funcione bien este sistema que estamos haciendo. Le damos a Enter. Entonces ahora para poder copiar la fórmula hacia debajo, como hemos puesto los valores cogiendo de las celdas y no los hemos escrito a mano, pues tenemos que poner en referencia absoluta todas las celdas que correspondan. Tenemos que poner todas las referencias menos la C2, porque la C2 corresponde a esta celda y nos conviene que cuando copiemos la fórmula nos vaya cambiando y vaya afectando a la celda que corresponda en cada fila. Entonces estas no las ponemos en absoluta. Lo que tenemos que poner en absoluta son todas las demás, que sería, vamos a ir poniendo F4, F4, la C2 no, F4, F4, la C2 no, F4, F4, la C2 no, F4 y F4. Le damos a Enter y ahora sí podríamos copiar la fórmula y nos tendría que dar correctamente. En este caso nos da D, la D tiene un 35%, la B tiene un 20%, la A tiene un 25% y la D, la C tiene un 30%. Vale, entonces si yo pusiera aquí una E, por ejemplo, o cualquier otra cosa, me tendría que dar error, como me está dando. Si pongo una F, también. Si pongo una D, no. Vale, entonces esto sería la forma de controlar que todo esté bien, pero fíjense que es un auténtico lío el tener que estar anidando todas las funciones sí. Entonces ahora vamos a copiar esta columna. Vamos a pegar aquí. Esto obviamente me da error porque se han cambiado las celdas a las que corresponde. Entonces voy a eliminar esto. Y ahora vamos a hacerla pero con la función sí conjunto. Entonces ahora vamos a insertar la función de dfx sí conjunto. ¿Vale? Entonces la prueba lógica lo que tenemos que comprobar sería que esta celda sea igual a esta celda. Si esto es verdadero, le ponemos esta celda. Luego, la segunda prueba lógica que tenemos que comprobar es si esta celda es igual a esta celda. Entonces, si es verdadero, le ponemos esta celda. La siguiente prueba lógica que tenemos que comprobar es si esta celda es igual a esta celda. Si es verdadero, le ponemos esta celda. Y luego, si la prueba lógica 4 sería si esta celda es igual a esta celda, le ponemos esta celda. Vale, entonces recuerden que también para copiar todo esto tenemos que aplicar la referencia absoluta, que sería solo en las que no sean C2. Entonces, F4, 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 F4 y F4. Bueno, como aquí tenemos muchas referencias, muchos números, muchas letras y normalmente haciendo esto nos vamos a equivocar más de una vez,
Entonces vamos a comprobar que todo esté bien. Entonces vamos a leer aquí la fórmula. O sea, si C2 es igual a A15, entonces B15. Si C2 es igual a A16, entonces B16. Si C2 es igual a A20, entonces B20. Y si C2 es igual a A21, entonces B21. ¿Está correcto? Le damos a Enter y ahora copiamos y nos tendría que dar igual que todos los demás. Vamos a poner aquí una E para que nos dé el error. En este caso no nos da error como con la función si anidada, porque no le hemos dicho lo que tiene que poner si no es ninguna de las opciones. Entonces, para resolver este tema vamos a utilizar una función que se llama si_error, que es muy práctica para quitar todo este tipo de errores, y lo vamos a anidar dentro de la fórmula, ¿vale? Dentro de la fórmula. Entonces nos colocamos aquí en la barra de fórmula y le vamos a poner aquí la función error, perdón, la función si_error, que es si.error, abrimos paréntesis. Entonces la función si.error, fíjense que nos pide un valor si no hay ningún error, y en el caso de que haya un error, ¿qué es lo que queremos que aparezca? Entonces nos vamos al final, porque esto, el si conjunto, va a ser el valor que va a aparecer si no hay ningún error. Pero si hay un error, ponemos punto y coma, lo que queremos que aparezca es, y entonces le ponemos entre comillas la palabra error. Cerramos comillas y cerramos el paréntesis. Es decir, la función si_error lo que nos resuelve es cuando en alguna fórmula, cualquier fórmula, nos da un error y no queremos que se vea ese error y queremos que se vea algo que nosotros pongamos, pues lo que hacemos es que metemos todo dentro de la función si_error. Entonces, esto que está aquí, que es la función si conjunto, la estamos metiendo toda dentro del parámetro, del primer parámetro de la función si_error, que es la función que es el valor que nos tiene que dar en el caso de que no haya ningún error. En el caso de que haya un error, que es el segundo parámetro, pues le decimos que nos saque la palabra error. Bueno, esto ya se va complicando la cosa y estamos anidando funciones, entonces por eso les decía que es mejor ya meterse a trabajar con el teclado. Esta parte es bastante ya avanzada, bastante complicada, pero yo les recomiendo que se queden con la parte que entiendan. Si hay alguna parte que no la entienden, aparte de intentar practicarla para ver si la van cogiendo, pero en este caso, este vídeo, habrá gente que entienda esta parte de la función anidada y de las funciones ya más complejas, y habrá gente que le cueste, pero quédense con lo que sí entiendan, y a medida que el curso vaya avanzando, poco a poco iremos cogiendo capacidades para poder entender todo esto. Pero claro, habrá gente que estaba un poquito más avanzada y que esto no lo sepan y les venga bien como contenido. ¿Vale? Entonces le damos a Enter y entonces ahora sí nos sale la palabra error. Vale, en este caso, si nos sale este simbolito que nos aparece aquí a veces, si estamos seguros de que está todo bien, pues le damos a ignorar error y ya no nos sale. Bueno, en este caso vamos a terminar ya. Espero que les haya gustado, que no se hayan liado mucho con esta función que es un poco complejilla. Y nada, les dejo más ejercicios que pueden intentar hacerlos. Son algunos más complicados, otros más fáciles. Este, por ejemplo, de lista de admitidos de oposiciones, realmente es solo con dos condiciones de la función sí, y creo que es bastante facilito. Si quieren, pueden copiar las tablas o copiarlas a un ladito y, y hacerlas de nuevo, o si quieren pueden eliminar los valores que hay e intentar hacerlos ustedes.
Vale, y nada más. Espero que les haya gustado y nada, recuerden suscribirse al canal y seguimos aprendiendo.